Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial que queremos hacerlo un poquito mejor que los anteriores. En este caso vamos a contar con la participación del vicepresidente de ANSI, de Jorge Roel. Buenos días, Jorge. Buenos días, Miguel Ángel. Y también de responsable de tráfico ANSI, don Gonzalo López. Hola, Gonzalo. Hola, buenos días. Bueno, para que no sea muy denso y como el resto de pequeños mini tutoriales que os estamos haciendo, simplemente vamos a pasar ya a tratar el tema de la intensidad, ¿de acuerdo? Bien, esta introducción, pues es importante comentar que este criterio se extendió demasiado en los últimos convenios y sí que es verdad que últimamente nos rechazan menos casos por el tema del criterio de intensidad, pero aún así todavía hay muchos supuestos que nos están denegando la asistencia y tenemos que conocer al detalle los motivos del rechazo, saber cómo actuar y no porque nos rechacen no vamos a cobrar nada, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más en detalle en el resto de pantallas y lo vamos a comentar con los participantes, ¿de acuerdo? Primero veremos los requisitos para denegar el pago y después, en caso del rechazo, cómo actuar, sabiendo que nos podría cubrir el 20% del módulo, la asistencia a detalle, que el rechazo es válido y posterior a los 18 días desde el envío del parte, y luego hay que decidir si seguir tratando al lesionado o no. Bien, el primer punto, pues como hemos visto en el criterio cronológico, nos vamos a la ley y la ley nos comenta en el artículo 35 del baremo de 2015 que taxativamente cómo se interpreta el criterio de intensidad, ¿de acuerdo? En esa ley nos explica que es para traumatismos cervicales menores y que debe existir adecuación entre la lesión y el mecanismo de su producción. Jorge, tú como experto en la materia, ya que tienes bastante experiencia en el tema de los biomecánicos, ¿ves las diferencias entre lo que dice la ley y lo que especifica el convenio de UNES para la asistencia sanitaria? Bueno, en principio, lo que hay un tema importante a tener en cuenta es que cuando se produce un rechazo por intensidad, estamos hablando, por una parte, de unos daños materiales del vehículo, que es lo más objetivable, y por otra, de unos daños personales de los ocupantes. El problema que hay en todo esto, en estos rechazos, es ese salto de pasar esa causalidad de que esos daños materiales relativamente objetivados, porque muy brevemente, en realidad los peritos pueden hacer una toma de datos de los daños del vehículo, pero sobre todo los informes de biomecánica se basan en tablas de impactos similares, con lo cual pues ese cálculo marginal de los delta V o de la aceleración es un poco discutible, ¿no? El poder establecer un umbral. Y por otra parte, tenemos la casuística de los ocupantes, que además cada ocupante es distinto por su características fisiológicas y no es lo mismo, como sabéis, pues una persona con un cuello tipo Tyson que una mujer muy delgada. Todo eso va a influir en esa causalidad, ¿no? Entonces, ese siempre es el punto de discusión y de hecho en las negociaciones del convenio lo que sí hemos procurado es que el informe de biomecánica no prevaleciera sobre el informe clínico. Por eso es muy importante y es un tema, yo creo que a tratar en profundidad en próximos temas, en próximas presentaciones, toda la argumentación, incluso con criterios de valoración de daño corporal, que hagan los profesionales en la clínica, porque luego esos dos informes van a tener que compararse, ¿no? Y tiene, desde luego, tanto peso más el informe clínico como el informe biomecánico. Correcto, Jorge. Yo creo que ahí está con la clave. Hay que desligar, como hemos y seguiremos haciendo en futuras charlas, el criterio de lo que dice la ley, de lo que dice la responsabilidad civil, de lo que nos encorseta el convenio de tráfico. ¿Verdad, Gonzalo? A ver, tú puedes no cumplir un criterio de convenio, pero que ese expediente y ese tratamiento al lesionado fuera del convenio es perfectamente viable y podrías realizar el tratamiento a ese lesionado. Sí, efectivamente. El convenio es como dice su nombre, un convenio es que las partes acuerdan
acuerdan unos temas por los cuales debe pagarse y unas excepciones por las que la compañía puede acogerse para no pagarlo. Eso se acuerda y se pone documentalmente tanto el cumplimiento de plazos como de aportación de documentos, ¿vale? Para que eso sea irremediablemente pagable o pueda optarse por no pagarse. No significa, lógicamente, porque si no sería un juzgado, no significa que sea estrictamente el cumplimiento de la ley. El convenio no puede ir en contra de la ley, pero a lo mejor puede ser más exigente o detallar más exigencias para que fuera automáticamente el pago. Pero lo que ha dicho Miguel Ángel, tanto en el caso del biomecánico que ahora estamos tratando, como cualquier otro caso que ya trataremos por fuera, el hecho de tener razón la compañía de rechazarlo en el convenio no nos obliga a tener que dejar de tratar al paciente por el riesgo, existe un riesgo, por el riesgo de no cobrarlo. Para eso estamos nosotros, para echar una mano en deciros de qué manera es mejor. Correcto, es verdad. Hay que hacer entender tanto a centros como incluso a los tramitadores de compañía que realmente el convenio lo que hace es hacer una generalidad de casos para que taxativamente una gran mayoría de lesiones se traten por él, pero las que están ahí en un limbo que se va detallando y se va peleando en cada convenio y en cada manual de criterios, pues esas son las que están ahí en una zona, digamos, gris. Y personalizando en este caso del biomecánico, el convenio es verdad que igual que la ley habla de un traumatismo cervical menor, no especifica en ningún sitio que es a lesiones cervicales, sino que quieren también pasarlo al resto de lesiones. Realmente, por responsabilidad civil, solo trataríamos el biomecánico en temas de cervicalgia, ¿de acuerdo? También el convenio dice que el rechazo debe acreditarse mediante informe evaluador del médico corporal, que el rechazo debe acreditarse mediante informe biomecánico. Es decir, esos dos documentos son totalmente exigibles. Este informe debe estar firmado por un especialista, por un ingeniero, etcétera. Habla de que tiene que tener un delta V, una aceleración media, unas fotografías de ambos vehículos. Bueno, estos son los puntos más importantes y como veis aquí en la presentación le hemos puesto un asterisco porque este desarrollo un poquito más corto del convenio se desarrolla en un manual de criterios que específicamente en el 2021, y eso se va a mantener a lo largo del tiempo, pues amplifica y especifica un poco más los requisitos para la denegación por convenio, ¿de acuerdo? Biomecánico sí, pero lo negativo que nos dice el manual es que no es obligatoria la fotografía del vehículo que golpea, es decir, en el convenio sí que se especificaba, pero realmente se ha entendido en lo que hemos comentado antes de la generalidad de casos, que muchas veces es imposible obtener la fotografía del vehículo que golpea. Ahí sí que es verdad que no podríamos ser tan inexorables a la hora de exigir esa segunda fotografía, y si la compañía acredita que la ha intentado obtener, valdría para que la subcomisión resolviera a su favor, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, hay muchas cosas positivas, que ya especifica el manual de criterios que el biomecánico no aplica a menores de 14 ni a mayores de 64, es decir, hay un sector de la población que no nos van a poder denegar por ese motivo. No aplica si el vehículo golpeado tiene una bola de remolque, lo cual tenemos un amplio sector de la población que no le va a aplicar esa OP por biomecánica, que suelen usar bolas de remolque. También se debe indicar si el valor de daño corporal ha visto o no al lesionado, lo cual es importante no solo para la gestión por convenio, sino incluso para su valor probatorio extra convenio. Nos habla ya de una delimitación delta V que tiene que ser inferior o igual a 6 km por hora, incluso rebaja esta exigencia a 4 km hora si hay patologías previas, esclerosis, las cirugías previas de columna, escoliosis grave. Realmente la escoliosis grave es una escoliosis muy poco habitual porque normalmente son leves o moderadas, pero bueno, también habla de una enfermedad de tejido conectivo o la espondilitis anquilosante, ¿de acuerdo? El manual habla de que la compañía debería informar al lesionado del rechazo. Hemos visto que no lo hace. Y bueno, y lo que sí que es positivo es este último punto, que debido al coste de su realización y a tener que asumir al menos el 20% del tratamiento, ya que mínimo nos van a tener que abonar eso, y cada vez hay menos rechazos de este tipo porque no le compensa a la compañía el realizarlos, ¿de acuerdo?
Bien, y vamos a lo importante. ¿Qué pasa si nos rechazan y está bien rechazado? Bien, si tenéis dudas si está bien rechazado o no, debéis contar con nuestro departamento de tráficos para que os lo verifiquen y os examinen la documentación del rechazo, ¿de acuerdo? Una vez que lo verificamos, sabemos que si el rechazo se produce dentro de los 18 primeros días, tendremos derecho a facturar el 20% del módulo ambulatorio. Y si se produce después, podremos facturar a detalle hasta el día de la acreditación del rechazo, que no tiene por qué coincidir con el rechazo. Gonzalo, tú te habrás encontrado casos en los cuales la compañía te manda un mensaje, te dice que no te va a pagar más y te rechazan, de hecho, el código de rechazo, pero tardan en enviarte el informe médico, tardan en enviarte el biomecánico, le falta alguna cosa. Sí que es verdad, ¿no? Esto que te digo. Bueno, quería comentar al hilo de lo que ha estado, luego está la práctica, ¿no? O sea, es cierto que el convenio, bueno, más que el convenio, el manual de criterios, que es como un reglamento aclaratorio, después de andar y de discutir dentro del convenio, se hace el manual de criterios, además auspiciado por entidad como el consorcio de seguros, ¿vale? Para crear un poco de jurisprudencia y se hace ese manual. Es cierto que la parte que él ha explicado, Miguel Ángel ha contado, que todas estas obligatoriedades y el coste que conlleva cumplirlas ha hecho que se hagan menos informes biomecánicos. No, lo que no ha hecho es que se rechacen menos expedientes por nexo de intensidad. ¿Qué significa? Sin aplicar. Te lo rechazan, te mandan una foto suelta, discuten contigo el tramitador, pero sin un soporte como exige el manual de criterios. Por tanto, si te aportan informe biomecánico en plazo, primero, si no te lo han aportado, en el diálogo, yo diría, por favor, además para que quede claro reflejado en el diálogo, aporten los informes preceptivos como manda el manual de criterios, si no, no podremos aceptarlo como rechazo. Si no te lo mandan en el plazo, ya sabes que en subcomisión no te vamos a, o sea, se va a aceptar que te paguen el expediente porque no se ha cumplido. Pero es muy importante, tanto si te lo mandan como si te rechazan con cualquiera de estas fórmulas. Nosotros entendemos que muchas clínicas llevan 1000 cosas, clientes nuevos, clientes que tratar. Contéis con nosotros desde el primer momento. Nosotros te haremos lo siguiente, te diremos, está bien rechazado, o argumentalo de esta manera, solicita esto, te ayudaremos a confeccionar el diálogo y, según como veamos, y luego saldrá, cuando dices si está mal rechazado, te podremos ayudar a decir, sigue tratándolo o no merece la pena. De acuerdo. Ha quedado bien claro. Realmente los tramitadores y las compañías aprovechan un poco un poco el desconocimiento y demás y en cuanto vemos muchos centros, cuando vemos el rechazo ya decimos al lesionado no te podemos tratar más y realmente necesitan ese apoyo y ese conocimiento de que eso no es así, que ellos hasta la fecha que hay que ver documentalmente, que puede ser incluso el día del alta o después del alta, van a tener que abonar todo el tratamiento. ¿De acuerdo? Aquí, Jorge, pongo en esta frase, que no sé si estás de acuerdo conmigo, porque ahí sí que hay discrepancia con respecto a la opinión de alguna compañía o algún tramitador, etcétera, que si está bien rechazado, el expediente queda automáticamente fuera de la aplicación del convenio y podremos elegir seguir tratando al lesionado. ¿No? Realmente, cuando nos rechazan, por cualquier tipo de rechazo, si nosotros estamos de acuerdo, ese expediente queda fuera de la aplicación del convenio. Sí, de hecho, una vez que la compañía ha argumentado que no hay relación causal, lo que está diciendo es que no niega que ese paciente tenga unas molestias, unas lesiones. Lo que está diciendo es que esas lesiones no han sido causa, no es causalidad del impacto sufrido. Entonces, en ese momento entendemos claro que tenemos un paciente... para la compañía claro, la lesión es de otra cosa, porque no... Sí es importante porque eso también dio lugar a una polémica en la que, bueno, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Porque, de hecho, tenemos a una persona que nos viene requiriendo unos servicios clínicos que muy bien no tienen que ver con el tráfico, pero tiene una dolencia, con lo cual podemos tratarle fuera del ámbito de convenio.
Tema distinto es que luego ese paciente con su tratamiento y su factura pues reclame porque él estime, Claro, pues su asesoría pero jurídica, que nosotros eso sí como era, centro no estamos claro, obligados a pasar el asunto a la subcomisión y esperar igual 3, 4 o 6 meses a que esa subcomisión resuelva y que nos va a resolver denegando, porque están cumplidos todos los requisitos que si marca el convenio. es desde luego un tema en el que ya de plano se está rechazando diciendo que no es un tema de tráfico, así lo entendemos. Otro es que fuera Perfecto, algún perfecto. motivo de procedimiento, ¿no? Y, Pero además y- es algo que el manual de criterios también dejó muy claro, sí. que en ese caso la compañía también debe, aparte de notificar al lesionado, porque claro, no tengamos el problema de que la compañía le diga sí, trátese, pero a nosotros nos digan que no lo cubren, ¿no? De notificárselo al lesionado y de además indicarle que puede seguir tratándose ya fuera de lo que es el ámbito del convenio en esa misma clínica, para que no haya lugar a ninguna duda. Efectivamente, eso es lo más importante, que en el manual de criterio esta pregunta que surge lo aclara, que se lo tiene que informar, si no se lo informa se lo puedes informar tú, lógicamente, pero se lo tiene que informar y le tiene que decir, pues claro, lógicamente le dice, usted, tu tratamiento está fuera de lo que nosotros entendemos el convenio, pero usted tiene derecho a seguir tratándose ya fuera del convenio y además en ese mismo centro, que lo deja claramente, no tiene que buscar otro que no esté en convenio y demás, no, en ese mismo centro. Esos 3 renglones que vienen en el manual son los que nos habilitan para poder buscaros una solución fuera del diálogo. Correcto, correcto. Y bueno, si está mal rechazado y vemos que no cumplen los requisitos que marca el convenio y el manual de criterios, pues bueno, alegaremos lo necesario. Recomendamos siempre, para facilitar la tarea a la subcomisión y que lo resuelva con la máxima celeridad posible, redactar un documento con nuestra versión de cómo ha sido el rechazo, los documentos que acreditan que se ha rechazado mal, etcétera, y así lo ganaremos sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? También, perdona, también esta es la misma casuística. Si está bien rechazado, pero nosotros os daremos también alternativa, porque el hecho de estar bien rechazado, vale, o sea, el hecho de que esté mal rechazado y nosotros argumentemos, también salimos perdiendo porque a lo mejor tardamos 4, 5, 6 meses en cobrar la factura, ¿vale? Por tanto, también sería un caso de que tú puedes elegir ya, oye, me lo has rechazado tú, puedo aceptar ese rechazo estando bien o mal. Ya lo explicaremos. Claro, sí, al final es someterte a un arbitrio que a veces es innecesario, Eso es. porque te podría salir mal si hay discrepancias, ¿de acuerdo? Porque siempre la subcomisión tiene un margen de resolución que a veces no cumples algo, no sé, la compañía no cumple uno de los requisitos o está al límite y le dan la razón a la compañía y es un riesgo a veces que es innecesario. Eso. Bueno, pasando a qué hacer si nos rechazan correctamente por convenio, pues yo aquí he marcado dos recomendaciones, que no sé si estaréis de acuerdo, compañeros. He puesto que igual lo primero es decírselo al lesionado, indicándole que su aseguradora ha realizado un informe médico y biomecánico de los que no podemos trasladar su contenido al lesionado por protección de datos, pero bueno, que podemos decir su existencia y que si quiere seguir tratándose de forma privada. Si no quiere o no puede costearse el tratamiento, el lesionado puede usar los servicios de ANSI, que estudiarán su caso concreto y podremos autorizar el resto del tratamiento. De esta forma, el centro traslada el riesgo del cobro de este tratamiento, ¿verdad, Gonzalo? Efectivamente, la cuestión es que el primer punto es claro, oye, tu compañía no me lo va a pagar amistosamente. ¿Quieres que te siga tratando a estos precios y me pagas, tú ya acuerdas con tu cliente? Pues el precio que te pague en cada sesión al terminar, como tú acuerdes. O también nos lo puedes trasladar a nosotros lo estudiamos en 24 horas, te decimos, sigue tratándolo hasta aquí, o sea, sigue tratándolo con la tranquilidad, ya te informaremos porque eso será con cada uno con su detalle, con la tranquilidad que al terminar nos encargamos nosotros de que se te pague el tratamiento y, como dice Miguel Ángel, trasladarnos el riesgo de las gestiones posteriores que hay que hacer para conseguir que eso se resuelva. Pero tú habrás tratado a tu paciente
y a todos los efectos será como prácticamente como si lo hubieras hecho por convenio. Al alta facturarás lo acordado y lo cobrarás. Por tanto, ANSI lo que está intentando es llenar los huecos que sabemos que quedan. Habrán algunos que sean irresolubles, pero sí, en muchos te podemos dar una alternativa que te rellene el hueco de tal manera que si tú tienes prácticamente un estudio que tenemos, puede ver un grueso, según qué clínicas, de un 20 o un 25% de expedientes rechazados de principio, pues ese hueco, si somos capaces de reducírtelo a un 2 o un 3%, pues ya estás mejorando. De acuerdo. ¿Alguna cosa más que añadir, Jorge? ¿Querías sobre este tema? No, nada más, lo que comentaba Gonzalo, de animar a que ante cualquier duda, porque sí hemos detectado muchas veces hablando con las clínicas que es que ya por o falta de conocimiento o por el motivo que sea, muchas clínicas en cuanto tienen un rechazo lo aceptan porque piensan que no hay opciones. Y lo que estamos aquí, desde luego, es para dar opciones y conseguir el máximo cobro de las asistencias que se hayan realizado en los centros. Correcto, sí, al final es tener recursos, saber que se puede gestionar por responsabilidad civil, por seguro de accidentes del conductor, que muchas veces la vía civil no es igual que la vía de convenio y bueno, pues lo que hemos tratado siempre, cualquier cosa, incluso antes se me ha ocurrido comentaros que el manual de criterios lo tenéis a vuestra disposición. Si no disponéis de él, nos lo podéis solicitar al correo que veis aquí en pantalla. También tenéis otras vías de contacto a través de la página web de Tráficos ANSI y el teléfono que incluye WhatsApp, que también lo tenéis en la pantalla. Pues nada, este ha sido Importante, Miguel Ángel, también, como en la web estará habilitado, estará habilitado una parte de formación donde salga todas estas cosas. Estará habilitado también está habilitado un formulario de contacto para los expedientes y entonces es la mejor forma, porque cuanto antes veamos el departamento que tenemos vea la incidencia, mejor se puede orientar para el buen fin del expediente. Correcto, sí, hay que actuar rápido, porque si dejas de tratar al lesionado durante más de 5, 10, 15 días, al final volvemos al criterio cronológico y incumple la continua asistencia. Perdona, pues bueno. que me acabo de acordar, perdona, otra cosa. Dentro de nuestra web también tendrá, porque habrá veces que incluso la clínica no sepa trasladarle a su paciente las implicaciones que tiene el tratamiento y demás. Bueno, pues nosotros tenemos un servicio jurídico, más que el técnico y médico, también de servicio jurídico, que podemos explicarle al paciente las implicaciones que tiene el tratamiento de una manera o de otra, para que quede tranquilo y que ponga en manos de la clínica, a través de la asociación, su expediente, para darle también la tranquilidad de que se va a tratar, no se le va a reclamar y va a estar tratado, curado y tendrá un expediente terminado para poder hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Muy bien, pues eso ha sido todo y os emplazo a los siguientes vídeos. Gracias. Muy bien. Gracias. Saludos.